El juicio de un asesino. El juicio de un asesino. Ese es nuestro mensaje para el día de hoy. Y antes de la lectura bíblica, quiero recordarle qué estoy haciendo con las predicaciones los domingos. Si no se ha percatado de esto, estoy hablando desde hace varios domingos sobre la soberanía de Dios. Estoy hablando hace varios domingos sobre comprender que los actos de Dios siempre tienen propósito, aunque no tengan sentido para nosotros. Y Dios sabe hacia dónde nos lleva. ¿Me sigue hasta acá? Hace varios domingos le estoy intentando mostrar que nuestra espiritualidad no se puede basar solo en levantar las manos en el templo. Estoy intentando compartir con la iglesia que espiritualidad no es solo cargar una Biblia bajo el brazo. Esa no es la definición de espiritualidad. Estoy intentando decirle que la espiritualidad se vive día a día. Y si usted me permite un término un poco más difícil, la espiritualidad se confronta día con día. Y llegar a ser santos delante de Dios no es fácil, pero es lo que Dios nos ha pedido. No es fácil, pero es lo que nos va a dar verdadera plenitud. Y ser santo no significa yo no peco. Eso no es ser santo. Ser santo no significa ustedes allá pecadores, háganse a un lado. Ser santo implica, de hecho, la capacidad de asumir la forma que Dios tiene de pensar mi vida. Juan dijo, Él puso su vida por nosotros, ahora nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Ahí se está enlazando un concepto de santidad. Y hoy quiero hablar con ustedes en esta misma línea, porque hay una faceta importante dentro de nuestro cristianismo que suele dejarse a un lado. Y esa faceta tiene que ver con nuestra sanidad interior. A mí me preocupa mucho que en el cristianismo actual es más relevante, es más importante las bendiciones financieras que la sanidad interior y del alma. Me preocupa mucho escuchar creyentes a los que se les da una palabra profética. El Señor me dice que serás rey sobre naciones, y el creyente levanta la mano y dice amén, amén. Pero al mismo creyente se le puede decir, el Señor me dice, perdona porque estás herido, y ese creyente puede estar respondiendo, eso no se puede. Entonces cree una cosa, pero no cree la otra. Y dejamos de lado un principio bíblico supremamente importante que está establecido en cortas palabras en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que te liberta financieramente, es el mismo que te liberta de las cadenas de la amargura. Es el mismo. ¿Alguien está acá? Por eso hoy quiero hablarle acerca del juicio de un asesino. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Versículo 21. Mateo 5, 21. ¿Lo tienen? Vamos a dar lectura desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Mateo 5,
verso 21. Y dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que se pague el último cuadrante. Muchas gracias por ponerse sobre sus pies. Pueden tomar asiento, gracias. Déjeme leerle ese mismo pasaje, pero en otra versión. En la versión traducción al lenguaje actual. El mismo texto dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. El que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que se te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin antes pagar hasta la última moneda que debas. A mí me encanta este pasaje de Mateo 5, 6 y 7. Este pasaje se conoce comúnmente como el Sermón del Monte. Y yo invito a la congregación a que lo lean, no una, ni dos, ni tres veces. Léalo las veces que sea posible, ni siquiera necesario, posible. Porque este pasaje se lo voy a describir así, el código de ética del cristiano. Desde otra perspectiva, mucha gente me pregunta, ¿qué debo hacer como cristiano? Pues la respuesta, grosso modo, está en Mateo 5, 6 y 7. Así que hay que leerlo. ¿Tienen tarea o no? Me asusta cuando pocos responden. ¿Tienen tarea? Amén, aleluya. Muy bien, hay tarea. En esta porción de Mateo 5, Jesús comienza una contraposición que va a repetir varias veces. Y él empieza diciendo, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. Entonces plantea lo que es una norma en la ley que todos escucharon y él la contrapone en el sentido de trascenderla. Le pongo un ejemplo. Jesús, versos más adelante, va a decir, ustedes escucharon que fue dicho, no cometerás adulterio. Y entonces, por supuesto, muchísimos hombres se llenaban el pecho de aire, lo levantaban con mucho orgullo y decían, yo jamás en la vida he adulterado. Luego Jesús presenta la contraposición y les dice, pero yo les digo, el que mire a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella. Y entonces ahí ya se le caía la fachada a mucha gente que creía que no adulterado, pero van por la calle y los conocemos como hombres ventiladores. ¿Sí sabe cómo son los hombres ventiladores? ¿No conoce los hombres ventiladores? ¿Usted ha visto el ventilador? Y hay algunos hombres que son ventiladores. Uy, sangre de Cristo. ¿Qué es todo eso? Y estos hombres ventiladores que luego llegan a la casa a decir yo soy fiel, a ellos Jesús les está diciendo ya adulteraste. ¿Me sigues acá? Si nota que él contrapone una ley, pero luego esa ley la lleva a un aspecto trascendente. Y ese aspecto trascendente tiene que ver, escúcheme, con la actitud. Lo que hay aquí. En otras palabras, para Dios es tan importante tu acción como tu intención. ¿Viene conmigo o no? Se lo voy a repetir. Para Dios es tan importante tu acción como tu intención. Entonces, abriendo un paréntesis aquí, a Dios poco le interesa que alguien venga, Biblia bajo el brazo, levanta las manos, aleluya, gloria a Dios, salga de aquí y golpea a su esposa. Salga de aquí e insulta al vecino. Salga de aquí y robe en la tienda. ¿Está acá? ¿Me está escuchando o no? No me haga sentir solito. Entonces, volviendo a esa cita de Mateo 5:21, Jesús hace una contraposición. Ustedes escucharon que fue dicho no matarás. Y luego la contraposición nos debe llevar a entender que ese punto de trascendencia está relacionado con la muerte. Mire pues, yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y de qué se le podrá acusar a alguien que se enoje contra su hermano en un juicio? Pues lo que Jesús está dando a entender es que será culpable de asesinato. El que insulte a su hermano, en la Reina Valera dice fatuo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, pero la palabra fatuo tiene sinónimos que nosotros podemos usar mejor hoy en día. Cualquiera que llame tonto a su hermano, cualquiera que llame bobo a su hermano. Hay palabras incluso un poco más fuertes para nuestro idioma español. Cualquiera que llame idiota a su hermano será culpable de juicio. Y el juicio, la razón por la que se le juzgaría es por asesinato. ¿Y por qué? ¿Y por qué soy culpable de juicio por enojarme con alguien? ¿Y por qué soy culpable de juicio si no le quiero hablar a alguien? Hay creyentes que naturalizan el estar molestos con su hermano. Lo toman como si nada estuviera pasando. Y de entrada, aparte de esto que estamos mencionando aquí, que ya es grave de por sí, hay otra consecuencia terrible para quien está enojado con su hermano. Y es que cuando yo estoy enojado con alguien, yo me hago esclavo de esa persona. Se lo repito. Cuando yo estoy enojado con alguien, yo me hago esclavo de esa persona. Se lo demuestro. Un esclavo hace algo que no quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Es obligado por alguien que le dominó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a imaginarnos la típica escena, bien pentecostal. Se levanta el hermano en la mañana, aleluya, ungido, lleno de fuego. Santo Israel.
Hoy voy a lanzar en el espíritu, aleluya. Es más, entra a la lucha lanzando, cantando. ¿Sí? David danzaba en la presencia. Uy, no me veo sino llegar llegar a la iglesia, porque es domingo. Llegar a la iglesia a lanzar. Y llega, y como está bien prendido, se hace en la primera línea. Y está esperando que llegue el músico y le dice: hoy, mejor dicho, préndala toda, que hoy es para lanzar, aleluya. Y estoy ungido, estoy esperando. Pero de esas cosas que el hermanito que le cae mal, en Colombia dicen, le cae como patada al hígado. Terrible. Se le sienta al lado. ¿Qué cree que hace ese hermano que está ungido? Se lo voy a ilustrar. Va a hacer algo parecido a esto. Me tenía que dañar el día, pero no me voy a dejar dañar el día, Satanás mentiroso. Y toma su Biblia y se va para otra línea. Aquí me hago porque no me dañan el día. Pero luego ya no va a cantar igual. Yo que venía tan contento, yo que venía tan ungido. No, pero es que solo verlo ya me daña el día. Ya me tiró ya todo. Es más, ya ni para qué me quedo, me voy. Pregunta: ¿cuál fue la decisión que tomó ese hermanito en la mañana cuando se levantó? ¿Cuál fue? ¿Quién me ayuda? Se les olvidó. ¿Algún ungido que me diga cuál fue la decisión? ¿Cuál fue? Danzar y alabar a Dios y gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Cuando llegó la persona que no le cae bien y se le hizo al lado, ¿qué pasó? Cambió de decisión y ya no pudo cantar. Es más, se fue. Entonces viene la pregunta: ¿está haciendo algo que quería hacer? ¿Eso fue lo que él decidió en la mañana? No. Esa persona que le daña el genio, se lo daña porque lo esclavizó. Se lo daña porque ya le quitó el dominio propio sobre sus emociones. Ya solo con verlo se me daña el día. Y si me habla, no, ya hasta pesadillas me dan. ¿Me sigue? Está acá. Entonces, dejando por un momento de lado que Jesús está diciendo que el que insulta a su hermano merece juicio por asesinato, le estoy haciendo notar que cuando su corazón está invadido de resentimiento, usted sin quererlo ha terminado entregándole sus emociones a otras personas. Pero volviendo acá, necesito clarificar dos elementos importantes antes de avanzar. En la Biblia se legisló sobre los asesinatos conscientes, pero también se legisló sobre los asesinatos inconscientes. Es decir, de pronto estoy trabajando con mi hacha y por esas cosas de la vida, la parte metálica del hacha se suelta. Y entonces yo hago así y sale volando. Y tengo un vecino que está ahí y lo mató. ¿Sí? ¿Eso es un asesinato? Inconsciente. ¿Ok? ¿Me sigue hasta acá? Como cuando a alguien le cae mal y usted le dice al Señor: Padre, yo solo quiero agradarte, yo no quiero que nadie sufra por mi temperamento. Pero la persona que le cae mal, usted lo ve y usted dice: ay, Señor, pero ese sí, llévatelo. Y claro, el hermanito le alcanza a ver la mirada y se ofende el hermanito.
Pero usted no es consciente de lo que está pasando, ¿correcto? Usted no es consciente que una mirada rayada suya le dañó el día a su hermanito. Usted no es consciente que a veces somos malos para ocultar nuestras emociones, ¿cierto? Y nuestra cara a veces dice más de lo que quisiéramos. Entonces se provoca una muerte. Como el Señor que se soltó el hacha y se provocó una muerte, pues había un conjunto de normas para legislar sobre ello. Dios estableció en Israel y le dijo a Moisés: debes establecer 6 ciudades de refugio. ¿Y qué era una ciudad de refugio? Si alguien cometía un asesinato inconsciente, inmediatamente se conformaba un marco conformado por 3 personas. Estaba la víctima, la persona que terminaba falleciendo por el incidente, estaba el victimario, que era la persona a que se debe establecer si lo hizo consciente o lo hizo inconsciente. Se sabe que lo mató, pero no se sabe si hubo intención o no hubo intención. Y luego están las personas que recibían el derecho de la venganza. Porque Dios estableció que si alguien asesinaba a una persona, ese asesino debía morir, y el encargado de cobrar venganza por esa muerte eran los familiares de la primer víctima. Entonces, en la familia víctima de quien moría, se nombraba a alguien, una sola persona, y esa sola persona recibía el nombre del vengador de sangre. Pero tenía otro nombre, de hecho, el Goel. Le aseguro que no sería para nada agradable que usted tenga un Goel detrás de usted, porque ese Goel, autorizado por la ley, va a ir a buscarte y te va a asesinar sin piedad alguna, porque tú le mataste a su hermano, le mataste a su primo, le mataste a un familiar muy cercano. Ese Goel va a hacer lo mismo contigo. ¿Me sigue? Entonces, el hacha se te suelta, mata a la persona, ni se te ocurre ir a tu casa. Tienes que salir corriendo. Habían 6 ciudades distribuidas por todo el territorio nacional. Corre, corre. Y en cuanto logres alcanzar a una de esas ciudades, el Goel seguramente va a venir detrás de ti. Pero mientras tú logres hacerte a la puerta de la ciudad y los ancianos te estén escuchando, ya el Goel no puede hacer nada. Tendrá que esperar, porque los ancianos deben recibirte mientras se hace un juicio para demostrar si fuiste inocente o no. Las ciudades de refugio representaban entonces ese lugar en donde podías encontrar cobertura mientras alguien te buscaba para asesinarte. ¿Me está siguiendo? Pero déjeme volver al escenario donde está hablando Jesús, porque todo parece indicar que Jesús tiene una manera de pensar sobre la muerte distinta de lo que nosotros pensamos. Cuando a mí me hablan de muerte, perdóname el término bien colombiano, yo pienso en estirar la pata. ¿Sí se entiende esa expresión o no? Colgar la toalla. En otras palabras, yo pienso en la muerte física. Pero cuando Jesús hablaba de muerte, parece ser que él tenía otra perspectiva. Es más, cuando él se refería a la muerte física, él no utilizaba la palabra muerte. Hay 2 casos bien interesantes en donde Jesús se relacionó con la muerte física de otra persona y no utilizó la palabra muerte. Cuando la hija de Jairo, recuerda la escena de la hija de Jairo,
Él va y busca a Jesús porque su hija está muriendo. Están llegando a la casa y le sale alguien a decir de manera muy prudente, por cierto: no molestes al maestro, que tu hija ya se murió. Tenía un tacto esa persona, vea. Deje quieto al maestro, su hija ya murió, ¿ya para qué? Y cuando se acerca Jesús a la casa, están los gritos, están las endechas, está todo. Jesús dice: tranquilos, ella no está muerta, la niña duerme. Se ríen todos de Jesús. Pero él entra solo a la habitación y cuando sale, la niña está en pie. Pudiese ser un caso aislado, pero luego nos encontramos otra vez a Jesús recibiendo la noticia de que su amigo del alma, Lázaro, está enfermo. Jesús pudo haber salido inmediatamente a atender la situación, pero se esperó 4 días. Y a los 4 días Jesús le dice a sus discípulos: vamos para Betania. ¿Por qué, maestro? Porque Lázaro duerme. Tan confundidos estaban los discípulos que le dicen: Señor, pero si está dormido, que alguien lo despierte. A Jesús le tocó aclararle a sus discípulos: se murió, pues, para que me entiendan, se murió. Pero ha utilizado la expresión duerme otra vez. Claramente, cuando Jesús habla de la muerte física, no está haciendo el mismo concepto que nosotros tenemos. Para mí hay una clara explicación. Es el Hijo de Dios. Es eterno. Desde el principio y hasta el fin Él es Dios. Sabe lo que va a pasar después de que pasemos el telón de la muerte física. Así que para Jesús no hay muerte cuando estamos hablando de muerte física. Solo un estado temporal. Sirva esto de esperanza para cada uno de los que hemos perdido un ser querido en esta esfera física. El Señor nos da a entender cada vez que se refiere a ese término de muerte física que el asunto es temporal. Temporal. Y pronto va a cambiar la situación. Jesús le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es más, para ser más amplios en lo que Jesús le dijo a Marta, Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que cuando María se quejaban de la muerte física de Lázaro, Él les daba a entender: este asunto es transicional. Esto va a pasar pronto, porque se levantarán de los muertos. Y sabemos que en el día postrero nos reencontraremos con los que amamos. Así que la muerte física no es algo que a Jesús le provoque demasiada inquietud. Pero cuando Él utilizaba la palabra muerte, daba a entender cosas diferentes. Por ejemplo, un joven se le acerca a Jesús y le dice: maestro, déjame seguirte, pero déjame primero enterrar a mis padres. Padres que estaban vivos, por cierto. Lo que este joven le estaba diciendo es: deja que mis padres se mueran y después de que los entierre voy y te sigo. Y Jesús sabía que estaban vivos y Jesús entendió lo que el muchacho le está diciendo. Y la respuesta de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Está utilizando la palabra muerte en esta oportunidad para hablar de personas vivas. ¿Lo notó? Está utilizando la palabra muerte para describir a personas que no han muerto. Es claro que Jesús tiene una concepción de la muerte diferente de la que tenemos nosotros. Y otra vez, en este texto de Mateo, Jesús está diciendo: si insultas a tu hermano, eres culpable ante el concilio. Y el contexto me da a entender que mi culpa es por asesinato.
Y puedo preguntarme con todo el derecho del mundo de decir, ¿por qué asesinato? ¿Yo qué hice? Yo no he matado a nadie. Yo no mato ni una mosca. Pero ahí vienen los adagios populares, ¿sí los ha escuchado? Si las miradas mataran. Cementerios habrían. Porque aquí adentro muchos hijos de Dios resguardamos resentimientos. Nos corrompen a nosotros, pero también llenan el ambiente de muerte. Alguien que escuchó a Jesús mucho tiempo. Alguien que percibió lo que Jesús percibía sobre la muerte. Le estoy hablando del apóstol Juan. Dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y está hablando de personas vivas. Pero la advertencia es: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y cual si esto no fuese poco, sigue diciendo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces aquí ya hay una acusación directa, bien explícita, que viene a complementar a Mateo 5. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra vez, el concepto de muerte no tiene nada que ver con la muerte física. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Es como el día que el Señor le dijo a Adán: el día que comas de ese fruto, ese día morirás. La serpiente manipuló la situación, por supuesto. No vas a morir, dijo la serpiente. Pero el día que Adán y Eva comieron de ese fruto, ese día murieron. Y pudiésemos pensar que la Biblia nos dice: vivieron 930 años por lo menos Adán. Así que físicamente no murieron. Pero sí hubo una muerte. Sí hubo una muerte, así como hay muerte cuando usted decide odiar a una persona, cuando usted decide detestar a alguien, cuando usted decide conservar un resentimiento con alguien, también hay una muerte. Pudiese estar la serpiente diciendo: viste que no has muerto, viste que no hay ninguna muerte, pero sí la hay. Porque en todo el hilo conductor del concepto muerte, desde Génesis, en esta escena que le estoy representando, pasando por Mateo 5 y yendo a 1 de Juan 3:15, el hilo conductor es que muerte significa separación. Y cuando yo tengo un resentimiento con un hermano, obviamente estoy separado de él. O usted se va a hacer al lado de la persona que le cae mal. No, usted toma su Biblia y se hace en la otra línea, porque yo no voy a perder la unción de Dios. O cuando usted insulta a un hermano, ese hermano te abraza. No, ese hermano se enoja contigo y no te quiere hablar. Y ni siquiera te quiere ver. ¿Qué se provoca allí? Una separación. ¿Y qué es una separación? Un asesinato. ¿Y quién lo provocó? Tú, con tu insulto, con tu mirada rayada. A veces miramos con cara de revólver 38 largo así, con cara de Clint Eastwood, de pocos amigos. Y a mí ni me hablen. Y entonces estás provocando una separación. Por supuesto, no hay sangre, ¿no? Y como no hay sangre, pues no, yo no he hecho nada. Pero Juan ha sido absolutamente claro cuando nos expresa qué quiere decir la muerte.
El que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, permanece separado de su hermano. Eso es absolutamente práctico. Cuando alguien no te cae bien, no lo quieres a tu lado. Yo sé que todos ustedes son sinceros con sus emociones y a ninguno le gusta la hipocresía. Así que si a alguien le cae mal, le cae mal. Y no me pueden obligar a que me caiga bien. Me cae mal y no le quiero hablar y punto. Pero el caso es que se está provocando una separación. Y más contradictorio es esto porque Jesús dice Él mismo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si estoy recibiendo vida abundante de Jesús, ¿qué es lo que estoy entregando a otros? Es más, ¿qué estoy entregándome a mí mismo? Jesús está hablando que quien se enoja con su hermano y lo insulta es culpable de juicio. Yo quiero decirle a Dios que tenga misericordia de mí, pero yo no tengo misericordia de quien me ofendió. Yo no tengo misericordia de quien me cae mal, pero que el Señor tenga misericordia de mí. Y Jesús dice: ten cuidado, porque si caes en la cárcel, no saldrás de allí hasta que pagues el último peso, el último cuadrante, el último denario, la última moneda. ¿Y con quién es la deuda? Si nos remitimos a Adán, cuando perdió su vida, la deuda la adquirió con Dios. Así que si usted me permite hacer una extrapolación de lo que Jesús está diciendo acá, yo adquiero una deuda con Dios porque la vida que Él me está dando, yo la estoy dilapidando, la estoy botando por el alcantarillado y estoy optando por la muerte. Así que quedo acreditándole deuda a Dios de vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya Jesús pagó por mí. Si sobre ese pago yo vuelvo a tener deuda, ¿ahora qué voy a hacer? Por supuesto se abre una pregunta muy importante. Ok, me convenciste, podrá decir alguien. Ya sé, tengo que perdonar. ¿Y cómo lo hago? Ok, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con mi corazón? ¿Qué hago con mi alma? ¿Qué hago con mis emociones? ¿Yo cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha maltratado tanto? Y quisiera presentarle esto como una fórmula mágica, como el 1 más 1 igual 2. Me encantaría. Ahí es donde está la mala noticia. No se lo puedo presentar en esos términos, pero puedo presentarlo en los términos en los que incomprensiblemente Jesús nos lo mostró. Porque Jesús cuestionaba a sus oyentes. Se lo voy a decir bien colombiano. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia de que ames a los que te aman y desprecies a tus enemigos? ¿Cuál es el chiste de eso? Eso lo hacen los hipócritas, decía Jesús. Los fariseos lo hacen. Todos lo hacen. Que yo ame al que me ama, con valiente gracia. Ama al que te ofende. Ama al que te hiere. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y todo el mundo se queda como que, vaya pues háganlo. Sí, claro, como es de fácil decirlo. Pero Jesús no se quedó solo en el vaya pues háganlo. Porque cuando lo estaban clavando, y mientras el martillo estaba levantándose e iba en dirección hacia su brazo, hacia su mano, para traspasarle con esos clavos dolorosos,
Jesús, en lugar de maldecir y proferir palabras hirientes, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que Jesús no se queda en el simple decir, Él va a la acción. Y Él nos demuestra que sí se puede, porque el que está siendo crucificado allí es un ser humano que siente el dolor, que siente el maltrato. Es un ser humano al que le han puesto cualquier cantidad de humillaciones. Le han lacerado hasta destrozarle su cuerpo. Y pese a ello está pidiendo misericordia por sus maltratadores. Está pidiendo misericordia por aquellos que le están dañando y que no creen en Él. Entonces no puedo decirte 1 más 1 igual 2. Haz esto y esto y entonces perdonaste. Tengo que decirte: esto se hace en fe. Esto se hace tomando la decisión. Esto se hace diciéndole a Dios: ¿sabes qué, Señor? Me duele mucho lo que me hicieron a mí, pero si tú perdonaste a los soldados que te hirieron, yo también debo proceder en perdón a los que me están dañando. Ayúdame. No tengo otra forma para decírselo. Solo diciéndole que años más tarde, semanas más tarde, el concilio tomó a los discípulos de Jesús y los laceraron con latigazos. Y ellos no empezaron a orar: maldícelo, Señor, que caiga un rayo y los partan 5. Ellos felices estaban de saber que sufrían por predicar la palabra de Dios. Y años más tarde, maltratado había sido, apedreado había sido, pero un apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: sométanse a las autoridades. Un apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué? ¿Por qué no soportas a los que están contigo? Años más tarde, este hombre que sabía que iba a morir en manos de un emperador malo, porque Nerón era malo, este hombre sigue diciéndole a sus lectores que oremos y bendigamos nuestras autoridades. Y yo me puedo aquí quedar con usted no sé cuántas horas intentando descubrir cómo lo hizo, o puedo simplificarlo. Pablo hablaba de la paz que supera todo entendimiento. Esto no se entiende, se vive. Yo esto no le encuentro lógica, pero sé que detrás de eso hay paz. Detrás de eso hay plenitud. Detrás de eso alguien puede estar dispuesto a hacerme daño y terminar revirtiendo su decisión. Pablo le decía: haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Alguien puede estar diciendo: uy, es que me cae mal, y después de ver que le amo, terminar arrepentido diciendo: necesito al Dios tuyo. Y lo único que hay para hacer aquí es actuar en fe. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y sabemos esa definición. Hebreos 11 siempre nos ha hablado, pero necesitamos que nos expliquen lógicamente, paso por paso. No puedo. Hoy le planteo aquí mi limitación. No puedo explicarle cómo perdonar. Solo puedo decirle: hágalo. El Señor te está dando el poder para hacerlo. Solo tome la decisión. Si quieren, lo que sí puedo hacer es volverle a presentar 2 escenarios y usted elige en cuál se quiere quedar. Porque hay un escenario de muerte, donde usted permanece distante de todos los que le hacen daño.
pero todos los que te hacen daño te van a esclavizar. Y hay un escenario de vida donde usted se reconcilia, por lo menos de su corazón hacia afuera, y ninguno de los que te hace daño va a dominar tu corazón, porque tu corazón está escondido en Cristo. Así que aunque otra persona se esté consumiendo contra ti, tú seguirás siendo una persona libre. ¿Qué escenario optas por elegir? Y si opta por el segundo, no me pregunte cómo lo hago. Es más, si lo pregunta, le tengo solo una respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es un acto de fe. Y si alguien quiere ser libre, yo le invito a que cierre sus párpados ahora.